¿A vosotros, hermanos? ¿Cómo se encuentran, hermanos? Bendecidos. ¿Sí sabe por qué está usted aquí, hermanos? ¿Tiene alguna idea el por qué? No es para que me conteste, ¿verdad? Sino para que se autoexamine y en verdad entendamos el por qué está uno aquí. Dijo Moisés a Israel: guárdate de dónde ofrecer tu holocausto. Dijo, guárdate de ir a ofrecerlo a cualquier lugar que vieres. Y si un día viniera algún profeta, y si algún día viniera algún soñador, algún adivino, y te quisiera persuadir y quisiera encaminarte a adorar algunos otros dioses que no fuese Jehová, si fuera tu hermano, si fuera tu primo, tu sobrino, tu tío, tu X, Y, Z, tu hijo, tu madre, tu padre, tu vecino, tu vecina, dijo Moisés, a ese que quisiera persuadirte en cuanto tú oyeras que esa es su intención. Tú eres el primero que tienes que tomar una piedra y herirlo. Cuando tú lo hayas herido, dice, entonces avisarás a todos. ¿Cuál era la intención? De guiarte a adorar otros dioses. Y todos juntos, dijo Moisés, y todos juntos lo van a apedrear hasta que lo maten. Oremos, hermanos. Majestuoso y poderoso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, oh Dios, aquí estamos ante tu presencia, Señor. Queremos entender el propósito, Señor, el por qué como iglesia, por qué como parte de esta congregación, en este local en donde entramos, Señor, en esta casa de adoración, la cual, oh Dios, tú has puesto tu nombre, porque lo has puesto con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Qué grande privilegio, oh Dios, de poder en este momento, en este espacio de nuestra vida, poder entrar, Señor, y buscar más que todo poner nuestro oído atento, Señor, a lo que tu palabra el día de hoy nos va a hablar. En cierta ocasión, Señor, tu siervo David escribió un salmo. Bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides, alma mía, de Jehová, de agradecer sus beneficios. No te olvides, alma mía, de las bendiciones de Jehová. No te olvides, alma mía, de que Jehová fue quien perdonó tus iniquidades. No te olvides, alma mía, de que Jehová
Fue el que te trajo de la oscuridad a las tinieblas para traerte a las manos y a los pies de la luz de Jesús. Y te sacó del hoyo de la muerte y te trajo a vida. No te olvides, alma mía, en Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Había un emperador romano, el cual era uno de los jefes de artillería militar del ejército romano, el cual tenía grande favor, hermanos, para con los judíos. Favorecía y siempre buscaba extender ese favor a los judíos. Pero llegó un día, hermanos, que dice la Escritura que por ningún motivo, por ninguna razón entendible, cambió completamente el corazón de este hombre. Lo transformó de tal forma que inmediatamente, hermanos, ordenó que todos los judíos necesitaban salir de Roma ya. Era un decreto, hermanos, el cual dejó consternados completamente a todos aquellos judíos que se sentían protegidos, cubiertos por el favor de alguien que tenía tanto poder, hermanos. Que de la noche a la mañana, sin saberlo, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que cambió su corazón y echó de Roma a todos los judíos. Decretó que inmediatamente, desde el momento en que se hizo público, hermanos, todos los judíos tenían que salir. Primera de Corintios, capítulo 1, hermanos. A este sermón le he titulado Ay de mí. Ay de mí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos experimentado el temor? Sí, cuando muchos de nosotros que éramos niños, bueno, ahora los niños pues no van a oír esto, pero cuando éramos niños, que hacíamos algo mal y ya sabíamos que, bueno, nuestro papá a veces se quitaba el cinto, pero su mamá, ¿sabe qué se quitaba, hermanos? Y luego, una puntería increíble, hermano. Fíjense, sí, o sea, era un tiempo de reacción. No era uno ni tan rápido, a pesar de que estaba uno chiquito, ¿no? ¿Sí? Le dice uno algo al niño y sale corriendo. ¿Sabe qué era más rápido, hermanos? La chancla. ¿Sí se recuerdan? Y era, es más, yo soy sobreviviente, ¿no? No sé si cuántos de ustedes se solidarizan conmigo en cuanto a esa experiencia que tuvimos. Y era aterrorificante, ¿no? ¿No lo creen?
Ahorita ya es algo gracioso, pero en el momento, ven para acá. Sí, en el, fíjese, sí se vio. Fui, vine, ni cuenta se dio. En el momento, ya estaba la chancla ahí, hermanos. Sí, así, fulminante. Ya nomás sentía uno ahí paraba, hermanos, ya no corría más. O sea, no solamente servía como autoridad, este, como poderío así sobre usted, sino que ahí mismo lo detenía, porque usted y yo sabíamos, ¿sí? Que si no nos deteníamos, lo que seguía, ¿sabe qué era? Peor. Fíjese cuánto tiempo ha trascendido. Todo con tal de no llegar al cinto de nuestro papá. Ya nomás se oía la hebilla. Primera de Corintios, versículo 1. Pablo, si estamos ahí, hermanos, quiero que todos estén ahí, ¿sí? Olvídese ya de la chancla. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y también Sóstenes el hermano. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias, dice Pablo en su escrito, doy a Dios, a mi Dios siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua, en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo. ¿Sabe quién es Él? Nuestro Señor. Esta carta, hermanos, ¿se han oído del término cuando dice uno, hombre, este lo dejaron pero medio muerto? ¿Sí? Este quedó medio muerto. Esta carta, hermanos, el apóstol Pablo, en su segundo viaje, pasó por un lugar, hermanos, en donde tuvo una experiencia muy amarga, una experiencia la cual quizás si usted y yo la hubiéramos experimentado, hasta ahí hubiéramos quedado, hermanos, en nuestro ánimo, en nuestro camino, en nuestro pensamiento de asimilar la responsabilidad, de tener que compartir el evangelio, el cual el Señor Jesucristo nos ha dado la tarea. Embarcando Pablo, después de salir de Jerusalén y luego ir por Antioquía y luego pasar por Macedonia, llegó a un lugar el cual tenía el nombre de Listra. Ahí en Listra, hermanos, entró a combatir, a hablar de Jesucristo en una sinagoga.
Y cuando lo oyeron los judíos, aquellos judíos los cuales tenían arraigado en su corazón que si oían de algún hermano, primo, tío, alguien, algún hombre que se hiciera o se autonombrara profeta, adivino, soñador, ¿sabe cuál era el resultado? Muerte. Sin darse cuenta, Pablo lo venían siguiendo. Lo venían siguiendo y lo venían cazando para encontrarlo en el lugar específico en donde podían, hermanos, aplicar aquello que estaba en su corazón, aquel odio, hermanos. El cual generación en generación, en generación, en generación, había llegado hasta los judíos que se encontraban en Listra. Se da cuenta Pablo y después de estar combatiendo, hermanos, allí en aquel lugar, sale de ahí. Pero cuando sale de ahí ya había algunos que habían escuchado de su mensaje de la palabra de Dios conforme a Jesucristo, hermanos. De que Él era el Mesías y que Él hablaba conforme a lo que el mismo Jesucristo le había instruido. Saliendo de ahí, hermanos, salió a enfrentar que venían unos judíos, hermanos, con odio incontenible. En cuanto lo encontraron, ¿sabe qué le hicieron, hermanos? Lo apedrearon. Entre todos se juntaron y lo apedrearon, dejarlo tirado inconsciente, el cual habían ellos hecho la asunción de que ya había muerto. Ya estaba muerto, pero para que no quedara ahí en la ciudad, ¿sabe qué hicieron? Lo levantaron y fueron y lo arrojaron fuera, hermanos. Pero sus compañeros, los cuales eran discípulos de Pablo, fueron y lo encontraron en las afueras de la ciudad. Se levantó Pablo. ¿Cómo se levantaría después de haber quedado inconsciente? ¿O cuál habría sido el resultado, hermanos, de aquellas pedradas que venían con odio, puesto que cada una de ellas llevaba la intención, hermanos, de asesinarlo en el momento? Cada una de ellas llevaba esa intención. Pero eso, hermanos, eso no detuvo a Pablo. No lo detuvo de el deseo, porque él mismo en su corazón dijo, pero es que ay de mí si yo no comparto el evangelio, aquella tarea que se me ha sido asignada por parte y directamente del Señor Jesucristo. Ya no querían que regresara a Listra, ya no querían que fuera para allá, hermanos. Pero de ahí, hermanos, habría de salir el punto que los iba a llegar a la siguiente locación, hasta llegar a Corinto. Corinto era uno de los lugares más perversos, ¿no?, en donde la inmoralidad estaba, ni usted se imagina, hermanos, hasta dónde estaba. ¿Por qué? Porque ahí lo que predominaba, hermanos, era la adoración a la diosa Afrodita, el cual tenía miles de profetisas, las cuales eran prostitutas. Todo el que pasaba por ahí, a eso pasaba, ¿no?
a experimentar toda la inmoralidad humana que puede existir. Esa era el estilo de religión, hermanos, y de vida que estaba ahí en Corinto. En medio de todo ello, hermanos, en donde no existía el más mínimo remedio para un lugar como Corinto, aquel emperador romano echó fuera a todos los judíos, a todos, entre ellos aquellos que habían de recibir a Pablo en Corinto. Fue tan atrofiante, hermanos, la experiencia que tuvo Pablo en Listra como para desanimar a cualquiera, hermano. ¿Qué estaría pasando por el corazón de Pablo? No lo sé. Lo que sí sé, hermanos, es que una noche tuvo que venir el Señor Jesucristo a decirle: mira, Pablo, no te vayas de aquí. No te vayas de aquí de Corinto, porque aquí tengo pueblo para mí. No te vayas de aquí, Pablo. Y en el segundo viaje, después de haber pasado por Berea, Atenas, en vez de regresarse una vez más a Jerusalén, cambió su dirección Pablo y fue a Corinto a predicar el evangelio, las nuevas de Cristo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Pero aquel pueblo, el cual habían recibido el mensaje de Dios, habían venido muchos, los cuales en medio de toda aquella inmoralidad del Señor Jesucristo les había hecho salvos, comenzaron, hermanos, ¿sabe qué hicieron? Comenzaron a olvidarse de las bendiciones que Jesucristo había enviado para ellos. Se les olvidó, hermanos. Menospreciaron completamente. Es lo que la primera de la carta de Corintios en el capítulo 1 está diciendo. Pablo detalla en cada uno de esos versículos qué es lo que se les había olvidado. Dice el versículo 9 que si usted, hermano, y yo estamos aquí como ellos estuvieron, ¿sabe por qué? Dice el 9, porque fiel es Dios. Por eso estamos aquí, hermanos. No porque usted hoy decidió, hoy quiero ir, mañana no, después sí. No, hermanos. Usted no lo sabe, pero Dios es fiel. Si usted no lo es y yo no lo soy, como lo fueron en su tiempo los corintios, ¿sabe qué hace Dios? Dice Pablo, fiel es Dios por el cual les llamó. Dios es el que los llamó. ¿Saben para qué? Para que fuésemos partícipes de Jesucristo. Por eso nos llamó, hermano. No porque usted un día se despertó y dijo, ahí está ese lugar, ahora voy a ir. Regrésese a donde empezó y el Señor Jesucristo le alcanzó, hermanos. Es porque Dios, que es fiel, es el que le ha traído, hermanos. Es el que le llamó para hacerlo partícipe de esta congregación. Pero fíjese lo que le pasó a Corinto, que a usted no le ha pasado. ¿Sabe qué le pasó a Corinto, hermanos? Se les olvidó eso. Se les olvidó. Pensaron que lo que estaba ahí era porque ellos lo habían hecho. Porque un día ellos decidieron hacerlo. ¿Y sabe qué hace Pablo? Pablo les dice, mira,
a la iglesia de Dios, versículo 2. Se les había olvidado que Jesucristo, ¿sabe qué fue el que hizo? Fue el que lo santificó. Ay de mí, como decía Pablo, y ay de usted, hermano. Por eso dice Pablo, Corintios, santificados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, llamados, ¿sabe qué hizo? Santos. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor, ¿sabe por qué voluntad? Dice el versículo 1, hermanos. Por la voluntad de ¿quién? De Dios, hermano. No se equivoque como los corintios y crea que fue por su voluntad o la mía. No nos equivoquemos, hermanos. No fue así. No permita que su ego le diga, si estoy ahí y si voy es porque yo quiero. Es porque yo estoy. Si voy, bueno, y si no, Dios es fiel, hermanos. Por la voluntad de Dios. Versículo 3. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy, dice Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que a ustedes dada. ¿Quién se las dio, hermanos? ¿Sabe cómo nos alcanzó la gracia de Dios? Por Jesucristo, hermanos. No crea, les dijo a los corintios, no a la iglesia de Dios en Esparta, no, a los corintios. No creas que por ti. Ya se les había olvidado, hermanos. Se les había olvidado que en medio de toda aquella inmoralidad, hermanos, no tenían ni la más mínima oportunidad de que Dios pudiera tener misericordia de ellos. Vino el Señor Jesucristo de noche a Pablo y le dijo, Pablo, no te vayas de aquí. No te vayas, aquí tengo pueblo para mí. No te detengas de hablar el evangelio de las buenas nuevas, no lo hagas. Si eso le dijo Jesucristo a Pablo es porque algo estaba pasando en Pablo, hermanos. Necesitaba que viniera el Señor Jesucristo a animarlo, a intimidar con él y decirle, mira Pablo, aquí tengo pueblo, no te vayas. En todo esto, versículo 5, dice Pablo, en todas las cosas, fíjense todo lo que describe y detalla, han sido enriquecidos, dice Pablo a la iglesia de Dios en Corinto, en toda lengua y conocimiento. Dios en Jesucristo les abrió el entendimiento, les abrió el conocimiento, no solamente de su palabra, hermanos, no solamente de su palabra. ¿Hasta dónde ha llegado la bendición de Dios en usted, hermanos, y en mí? ¿Hasta dónde? ¿Usted cree que por su esfuerzo? ¿Usted cree que por su fuerza, hermanos, ha llegado hasta ahí? Si eso cree, hermanos, eso creían los corintios también. Por eso Pablo tuvo que venir y decirles, en todas las cosas que han sido enriquecidos, ¿saben por quién? Por Él. Él les ha enriquecido en toda lengua, en todo ese conocimiento y en toda ciencia. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes de esta forma, de tal manera que ningún don, todo lo que ha sido necesario, ahí lo tengan. ¿Qué le falta, hermanos? No le faltaba nada a los corintios, nada. Existían todos los dones por la voluntad de Dios, dice Pablo.
No solamente eso, no solamente les dio la bendición de tener todos los dones para todo lo que faltara, sino que la manifestación también la puso en su corazón de la esperanza, de tal manera que nada os falte ni ningún don, esperando la venida, la manifestación, ¿sabe de quién? De Jesucristo. ¿A usted se le ocurrió, hermanos, que un día vendría Jesús? ¿Sabe por qué sabe que un día va a venir? Porque Dios le ha abierto los ojos, hermano. Dios le ha abierto el entendimiento para que usted tenga esa esperanza como yo, como Pablo estaba hablando a los corintios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tristemente se les había olvidado. Se les había olvidado. Esta carta la tuvo que escribir Pablo porque había llegado a él. Habían venido unos hermanos a decirle: Pablo, ya la iglesia en Corinto ya se les olvidó lo que hizo Dios por ellos. Se han olvidado. ¿Sabes qué? Ya están juntando sus grupos, cada quien. Cada quien se va con este líder, con este. Es más, hay unos que dicen que son tuyos, Pablo, otros que dicen que son de Jesucristo y otros dicen que son de alguien más. Se les estaba borrando, se les estaba olvidando. Esa esperanza en la segunda venida de Jesús, en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también, dice el versículo 8, os confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿sí? Él va a permanecer ahí contigo, hermanos. Él va a permanecer conmigo, hermanos. Él está aferrado a tu vida, porque Él quiere permanecer ahí para que seáis, para que tú y yo estemos sin falta, para que estemos limpios. Él está ahí, hermanos, quiere que su voluntad sea esa, que el día de nuestro Señor Jesucristo estemos ahí, por eso Él permanece a tu lado, hermanos. Pablo tuvo que recordarle a los corintios que se les había olvidado. Ay de ti, hermanos, y ay de mí, que se nos olvide lo que Dios ha hecho y el por qué estamos aquí. Que no pase por tu mente, porque Dios es fiel, por el cual tú y yo, hermanos, fuimos llamados a la participación de esto. Esto es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.